Entonces, grabando pero Memo nos va a hablar del tema del cual dimos una conferencia el jueves, que además parece que fue muy exitosa. Y vamos a hablar del tema que tenemos ahorita que sigue y cómo estuvieron los resultados de la elección judicial, dándole seguimiento a lo que hemos hecho desde que salió la reforma. Adelante, Memo, por favor. Bueno, nada más a manera de introducción muy rápida, entender que nuestra historia como sistema político mexicano, como ustedes saben, realmente estaba por cumplir ya los 100 años de creación y hemos vivido distintas etapas, ¿no? La etapa de la Revolución Mexicana, después el acuerdo de la familia revolucionaria que da origen al sistema político con un partido hegemónico, que fue el PRI, después 3 sexenios de alternancia en donde más que un partido vivimos la partidocracia, y después el regreso a un partido hegemónico con nuevas reglas que se están estableciendo en ese sentido, ¿no? Y recordar que en el sistema hay distintos actores que son los poderes reales, ¿no? Que son aquellos que tienen el poder más allá de lo establecido constitucionalmente, sino de lo que es la propia realidad, ¿no? Es decir, las reglas no escritas del juego político en las que predominan estos poderes, ¿no? Entonces tenemos el caso del papel que tiene los Estados Unidos, hoy en día más que nunca, el crimen organizado también, obviamente cada vez con mayor toma de decisión, las iglesias, el sector empresarial, que al igual que los medios de comunicación, va a haber siempre gente que es gobernista, no importa quién esté en el cargo, y quienes serán oposición permanente también. Las Fuerzas Armadas, a las que se les empoderó mucho en el sexenio anterior, y vemos dos nodos de poder que han dejado de estar en el núcleo principal, aunque siguen siendo elementos importantes, los sindicatos y la academia. Y por otro lado, las redes sociales quieren jugar un papel importante en ese sentido. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos viviendo en estos? ¿Estamos viviendo una nueva época o qué es lo que estamos viendo con exactitud? Desde el punto de vista político hay que decir que no hay duda de que Sheinbaum está representando la continuidad de López Obrador en todo su modelo de gobierno, pero sí estamos empezando a vivir un cambio de régimen, un cambio de las leyes escritas y también de las leyes no escritas. En lo que respecta al tema ideológico, a diferencia de López Obrador, Sheinbaum siempre ha militado en la izquierda, no es una combinación como López Obrador que de repente se siente cristiano, de repente se siente marxista, de repente se siente liberal, de todo, ¿no? El ejemplo es el famoso chocoflano que se llama Jesús Ernesto, Jesús por el Señor Jesucristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Ahora, si nos vamos ya un poco aterrizando al tema de la reforma, y revisamos, pues en los últimos gobiernos siempre las reformas constitucionales han tenido siempre esa dinámica, ¿no? Es decir, ir modificando algunas dinámicas propias del propio poder. Recordar Salinas, por ejemplo, que hizo 55 reformas, pero bueno, fueron reformas algunas muy estructurales, ¿no? El artículo 3 de la Constitución, el 27, el 123 y el 130, por mencionar algunos de los que fueron muy fundamentales. Con Zedillo se hicieron modificaciones constitucionales de emergencia por la crisis económica y también se diseña la creación de un IFE ciudadano en ese momento y de un poder judicial autónomo con su reforma que pues ahora vemos que ya murió y que se le dio más autonomía. Llega Fox, prácticamente a Fox se le impidió hacer reformas constitucionales, nunca tuvo un congreso a su favor, falló mucho la operación política, solamente hubo igual consolidación de algunos órganos como el de transparencia, órganos autónomos, y después llega Calderón que también por la cuestión de la seguridad termina modificando algunos artículos de la Constitución bajo esa propia dinámica. Después llega el Pacto por México con Peña en acuerdo con PRI-PAN-PRD, un ejemplo de una partidocracia al 100%,
con reformas en las que el IFE se llama ahora INE, con la reforma en telecomunicaciones, una reforma fiscal, la reforma energética, por mencionar algunas, ¿no? Que tienen también un intento de una serie de cambios estructurales que no se llegan a completar ante la llegada de López Obrador. Con López Obrador habría que dividirlo en dos partes. La primera es los primeros 3 años de su gobierno se hacen 55 reformas constitucionales que principalmente son de tipo cosmético. No se quiso ir al fondo de muchas de las cosas, pero recordemos que cuando el 5 de febrero del 2024 anuncia un paquete de reformas constitucionales, pues todos dijimos está loco porque ya no tiene mayoría calificada en el Congreso y él anuncia la creación del famoso plan C, es decir, ganar la mayoría calificada en el Congreso. Y es así como en el mes de septiembre fuimos testigos de 46 artículos reformados en un mes, en el que la joya de la corona es el Poder Judicial. En el caso de Claudia Sheinbaum, lo poco que lleva de gobierno, también ya se han modificado 50 artículos de la Constitución, que muchos de ellos, sí hay que decir, tienen que ver con un tema de cambio de régimen muy particular. A esto hay que decir los retos que tiene actualmente Claudia Sheinbaum en su gobierno en general y que obviamente tienen implicaciones en materia política y por eso también con el tema de la reforma del Poder Judicial tiene implicaciones. Primero que está viviendo una guerra interna en Morena, una lucha por quién va a dominar, si el bloque López Obradorista o el bloque claudista, en el que también aparte pues está esta rebelión de los senadores encabezados por Adán Augusto, los diputados federales con Ricardo Monreal, los gobernadores. Entonces, primero tiene que estar enfrentando a toda esa dinámica. El fuego amigo es mucho más fuerte de lo que nos podemos llegar a veces imaginar. Segundo caso, la relación Trump-Estados Unidos, que esa es una cosa compleja, que todavía no se puede descifrar al 100%, que sí queda claro que ha ido manejando, muchas de las cosas las ha ido manejando a mi juicio bien, como presidenta ha sabido algunas cosas atender, otras ha sido más un tema de improvisación y de suerte. Yo estoy convencido que el tema de no haber visto a Trump en la reunión del G7, a ella le hizo respirar, más que un tema de decepción para ella, yo creo que fue un respiro profundamente, aunque hubiera sido bueno porque era un campo neutral, pero bueno, la verdad es que no se sabía la reacción que pueda llegar Trump en ese momento. Y aparte, Trump tiene que reconocer y agradecer a Sheinbaum dos cosas que le han ayudado en sus propuestas generales de política pública al gobierno de Estados Unidos. Es el tema de la baja del flujo migratorio, que bajó en más de un 90% en estos meses que lleva Trump gobernando. Y que hay que decir que no fue por el gobierno mexicano, sino fue porque se generó demasiado miedo en los migrantes para pasar. Pero eso, haberlo bajado en unos meses más del 90%, eso es algo que puede agradecer Trump. Y el segundo punto es la baja en un 60% del consumo del fentanilo, con las detecciones que se han hecho del fentanilo. Ahí sí ha participado el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Entonces, son dos cosas que puede agradecer que de alguna manera le influyen en el tema general de su gobierno. Por otro lado, también ahorita la presión interna del observador. Es claro que el observador, su reaparición votando en la reforma del Poder Judicial, tenía un mensaje político. No te me salgas del huacal, hay que recordar que aquí las cosas y quien manda al final de cuentas soy yo. Esta presión interna la podemos ver en el cambio de la aplicación de ciertas acciones de gobierno que está empezando a ser distinto Sheinbaum a como lo hacía el Obrador, que son pequeñas todavía, no son grandes consideraciones, no hay un rompimiento, no hay que pensar que hay un rompimiento, hay una visión ahí distinta. Y por otro lado, vemos el reacomodo del crimen organizado a causa precisamente de la situación con Estados Unidos y también con la llegada de el superpolicía Omar García Harfuch, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de otros gobiernos, incluso el gobierno pasado, hay una serie de acciones directas contra los dos principales cárteles, tanto para el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación. Así no se está inclinando hacia uno en particular, sino que está en términos generales hacia todos. Y a eso también tiene que ver el hecho de que se declaran como grupos terroristas por parte de Estados Unidos. Entonces, eso también tiene una serie de implicaciones, más la detención en su momento del Mayo Zambada, que fue el año pasado y que sigue teniendo los efectos importantes. Otro reto que tiene
en ese sentido, el gobierno federal es el fantasma de la crisis económica. Es decir, estamos en un proceso de recesión, hay un aumento de la inflación, hay una deuda terrible en Pemex, al mismo tiempo los pronósticos de crecimiento van a la baja por parte de los organismos internacionales y a esto de repente pues ha fortalecido el peso, ahorita ya empezó a caer, pero se llegó a fortalecer hace 15 días y la semana pasada, por los efectos internacionales, no tanto por esta parte, ¿no? Viene la crisis de Medio Oriente, el aumento del precio del barril de petróleo, todo este tipo de detalles es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede llegar a estallar, a lo mejor no como en las crisis del pasado, pero sí va a tener efectos importantes. Y donde más va a afectar es, como siempre, el bolsillo del ciudadano, que ahora el miedo es pues, que no se puede dejar de tener el recurso para los programas sociales. Entonces, habrá nuevamente sacrificios importantes. Y por último, el reto previo a la sucesión del 30, pues es estas elecciones del 2027, en donde se van a renovar a los 16 gobernadores, a congresos locales de 31 estados, a los ayuntamientos de 30 estados, más el Congreso Federal, más el Poder Judicial, que también va a tener un proceso de renovación de la mitad de los jueces, de los magistrados, los 5 miembros de la Sala Superior y demás. Entonces va a ser un gran reto, tomando en cuenta que actualmente la Cámara de Diputados no tiene control la presidenta Sheinbaum. Control lo tiene Monreal, con una alianza con Pedro Aces, pero no lo tiene ella en forma particular. Y pues bueno, el punto central pues es esta reforma al Poder Judicial, que si uno revisa la exposición de motivos, bueno, se presenta que la idea es transformar al Poder Judicial para hacerlo más democrático, más transparente, cercano a la ciudadanía, libre de corrupción, nepotismo y falta de legitimidad. Nadie puede poner en duda que efectivamente el Poder Judicial en México no es bueno. Es un poder bastante corrupto, sí hay nepotismo, sí hay abuso, pero no era el mecanismo para eliminar, no era el método para hacer un cambio al respecto. Y además habría que recordar que no es una reforma sobre impartición de justicia, es una reforma de cambios administrativos del Poder Judicial. Ahora, se quiere dar el argumento de que estamos haciendo algo más legítimo llevando a la democracia, cuando sabemos que hay cosas que no se pueden ir a un tema de proceso democrático, entre ellos, pues quien se imparte la justicia. Ahora, aquí hay que considerar algunas etapas que se han estado pasando en prácticamente un año. Planteamiento del Plan C, logran Morena y la 4T la supermayoría legislativa utilizando las trampas del pasado creadas por el PRI, eso hay que decirlo, más la compra o la operación para tener al Tribunal Electoral de su lado. De esto viene la reforma constitucional de cambio de régimen, el fin de los contrapesos naturales, es decir, le quitas esa autonomía al Poder Judicial, ya lo tienes al Legislativo, elimina los órganos autónomos, haces una serie de cambios ahí importantes. Y luego haces un control político total con este fin de contrapesos, ¿no? Una popularidad alta, yo siempre he dicho, quien regala dinero va a ser popular, eso es un asunto, y los programas sociales que siguen siendo el eje principal del gobierno. Esto que ha provocado un poder autoritario. Sí estamos viendo ahorita un autoritarismo ya claro, eficiente, muy particular. Y como decía René en la rueda de prensa, pues del paso del autoritarismo es el paso a la dictadura y de la dictadura al totalitarismo. Eso es el proceso de lo que podría seguir en esta propia dinámica. Y bueno, nada más como un flash en ese momento de cómo está actualmente el panorama político muy particular, pues encontramos, por un lado, esa división que les mencionaba, ¿no? Esta división entre López Obradoristas y claudistas, dividido el gobierno en esas dos partes. No es que haya una separación, sino un rompimiento, sino hay una separación de visión. Los claudistas que dicen, nosotros seguimos la visión de lo que nos diga la presidenta, es momento de hacer algunos cambios, no rompemos con López Obrador, pero es nuestra visión. Y por otro lado, el López Obradorismo que pues dice, nuestro jefe sigue siendo López Obrador y seguimos en esa dinámica.
Y bueno, aquí está el crimen organizado, ¿no? Que estamos viviendo ahorita la tercera etapa del crimen organizado. ¿Qué es esa tercera etapa? Estamos viendo el momento en el que primero era el contubernio tradicional, yo gobierno, te dejo pasar la droga, me pagas dinero, no te metas con civiles y todos felices. Después pasamos a la etapa en la que el crimen organizado dice, oye, voy a financiar campañas electorales, te pido a cambio que me des, por ejemplo, la Secretaría de Obras para hacer lavado de dinero, te pido la de seguridad para tener el control del transporte, la vialidad, etcétera. Ahora estamos en la tercera etapa, que es la etapa en la que el crimen organizado se postula directamente a los cargos de elección popular. Y lo vimos en esta elección del Poder Judicial de forma muy particular. A esto, lo que mencioné ahorita, la relación con Estados Unidos, en esta elección del Poder Judicial vinculado ahí. El caso que mencionaba, estos tres bloques que no están alineados a Claudia Sheinbaum, que están haciendo su propio juego y que han generado un tema de contrapeso natural. Estamos en la época de conformación de nuevos partidos políticos en este año. Y por otro lado tenemos también los aliados incómodos y los aliados cómodos que tiene el gobierno. Aliados cómodos, por ejemplo, el PT, que si bien a veces se hace actos de rebeldía, al final de cuentas se termina acomodando ahí, ¿no? Está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hay que recordar que es gobiernista, quien esté gobernando se le va a pegar ahí. Y aquí con asterisco la coordinadora, que la coordinadora ahora pues se ha convertido en un enemigo del propio gobierno, ¿sí? Cría cuervos, sacan los ojos, es el ejemplo de la coordinadora. Un sector empresarial alineado cada vez mayor, hay que decir que sí, cada vez son más los que están alineados. ¿Por qué? Porque la dinámica ha sido, pues te abro más la llave de posibles proyectos de gobierno, etcétera. Entonces, juego mucho esa parte. Y los aliados incómodos, ¿no? La CATEM, efectivamente, Pedro Aces, que es como la antítesis de lo que promueve la austeridad y todo Morena. Y los aliados que se han ido incorporando, que son vistos por el morenismo puro como apestados, ¿no? El Primor, sí, los expristas metidos en Morena, el PAN tostado, ¿no? Los expanistas ahí, los kiwis, que son los verde ecologistas disfrazados de morenistas, como el gobernador de Chiapas, era, y el de San Luis, y los mamellos, ¿no? Que son los que están de MC pasándose a Morena, como Samuel García, ¿no? Que todo parece indicar que el candidato Samuel García va a estar en Morena, no va a estar en MC, en la sucesión ahí. Y digámoslo así, como a unas 10 cuadras de distancia de todo esto que está pasando, está la oposición partidista, muy alejado de la realidad, no entendiendo el juego. Yo lo he dicho, están jugando las reglas del partido de fútbol y aquí están jugando béisbol, entonces no entienden esa parte. Organismos como Coparmex que se han mantenido críticos en esa parte. Sociedad civil, en ese caso aquí entra la comisión, otras organizaciones, que algunas están de capa caída, otras están pues en un proceso de reconstrucción, y las iglesias en términos generales que siguen teniendo un punto de influencia, aunque también a veces entran en un tema de reservación. Cuéntanos un poquito de los nuevos partidos políticos. Bueno, los nuevos partidos políticos solicitaron 80 y tantos, siguen vivos 79, y que han hecho procesos de conformación de partido, realmente solamente hay dos. El PES en su tercera versión, se llama Construyendo Solidaridad, que lleva ya, está haciendo asambleas distritales y lleva ya más de 100 asambleas, y que todo indica que sí le van a dar el registro porque es un aliado de la 4T, ¿no? El de Eric Flores. Y por otro lado está Somos, que es los experredistas de la corriente de los Galileos, junto con el Xochitl Gálvez, Cecilia Soto, todos que son socialdemócratas abiertamente, y que ellos están en la conformación de este partido con Emilio Álvarez y Casa y todo. Ellos también han hecho un buen número de asambleas, aunque yo creo que a estos no les van a dar el registro. Se va a repetir mucho como fue el intento de partido de Felipe Calderón hace 6 años. Es decir, los van a negar el registro, y más como está conformado actualmente el tribunal. Habrá otros más, pero digamos que los que han avanzado más en esa parte son esos dos. Habría que ver, tienen todo este año y todavía hasta enero del próximo año para ver quiénes terminan de conformación. Hay muchas manos levantadas, pero no se ha visto, incluso algunos que eran muy cercanos o que tienen una vinculación con Morena o con López Obradorismo, no han estado tan activos en ese momento, ¿no?
Y bueno, de la elección del Poder Judicial, recordar, como dije hace rato, que no es una reforma de administración de justicia. Si hubiera sido así, se hubieran tocado a los ministerios públicos, a las fiscalías, a la Fiscalía General, que es la relación directa en ese sentido del ciudadano con la justicia. Es como la reforma de Peña en materia educativa, no una reforma educativa, una reforma laboral, aquí fue algo así. No es una elección real porque la reforma no lo fue. No fue, no fue una reforma que la gente pidiera. Yo nunca vi en la calle gente pidiendo que se hiciera una reforma del Poder Judicial. Fue una venganza política. Una venganza política histórica del López Obrador en dos sentidos. Primero, recordar cuando fue el proceso del desafuero y cómo el López Obrador ahí se enfrentó directamente a la Corte y al Poder Judicial. Y en la segunda etapa, pues con no poder tener el control de la Corte ya como presidente, cuando Arturo Saldívar deja la presidencia de la Corte y no queda el candidato, la candidata que originalmente tenía el observador, que es Yasmín Esquivel, y desde ahí, bueno, hay una descomposición, una mala relación con la presidenta de la Corte, y bueno, eso provoca esta venganza. Hay que decir que fue una lucha intensa en Morena, realmente el tema de ahí, y por lo tanto era una elección de ellos, es decir, de ellos saber escoger quiénes sean los jueces. Quedaba claro que el que ellos pusieran, que el que ellos marcaran, que fue lo de los acordeones, iba a ser el electo. Se dio una pelea por la presidencia entre Yasmín Esquivel y Elia Batres, pero gana un tercero. Hugo Aguilar, cercano al López Obrador, pero también cercano al gobierno de Sheinbaum, y al final le terminan operando a Hugo Aguilar para que él termine. Si no, te lo voy a enseñar en algunas cifras cómo queda esto más claro. Baja participación para el gasto que se hizo, el voto efectivo fue de casi 600 pesos, para que nos demos una idea, el gasto de cada voto de la elección del Poder Judicial. Fin de carrera judicial, era el único poder donde podía un poco haber más un caminar y una posibilidad de ir subiendo escalafones ahí. Pero ahora, pues, esta toma del Poder Judicial. Y pues ahora el gran tema, ¿no? La incertidumbre jurídica que se va a vivir. No se garantiza el fin de la corrupción con esta reforma. Y esta incertidumbre jurídica no la vamos a ver no la vamos a ver el 1 de septiembre, ya luego, sino será un proceso de mediano y largo plazo de descomposición que van a ir teniendo los distintos tribunales. Y pues el afectado será el ciudadano común. Ya sabemos lo que se eligió en esta elección, los ministros de la Corte 9, 2 del Tribunal Electoral, que aquí es la demostración de que esto fue una farsa, porque se tendría que haber renovado a todo el Tribunal Superior, a la sala superior. No fue así, se dejó a 5 que están actualmente hasta el 27, y en realidad fue para premiar a los 4, bueno, a los 3 que son muy leales, más el cuarto, Reyes Rodríguez, que votó también el tema de la supermayoría. Se hubo la renovación de los magistrados de salas regionales, los del Tribunal de Disciplina Judicial, que esto es un puesto clave, las magistraturas de circuito y los jugadores de distrito. Y bueno, también hubo elección en 19 estados de Poder Judicial local. Casi se dan cuenta, es el norte y algunos del sur los que tuvieron ese proceso de renovación. Ya desde el momento en el que se crearon los comités de evaluación, pudimos ver cómo pues ya venía los dados cargados en gran parte. Y cómo estuvo, lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Y aquí empezó muy mal el procedimiento, porque recordar que el comité legislativo se lo adueñó a Adán Augusto con Monreal, los gobernadores pidieron ahí cuota y misteriosamente se nombra a una gente muy cercana a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora y presidente del Consejo Político Nacional de Morena. El comité del Poder Ejecutivo lo encabezó Arturo Saldívar. Hubo presiones internas para meter a gente de los morenos puros en ese comité para tratar de nivelar. Y el comité judicial, que fue el único que no terminó su procedimiento por los amparos que se hicieron, en el que participó gente del grupo de la UNAM de Derecho, la gente de carrera del Poder Judicial y los de la Barra Mexicana de Abogados. Aquí hay un tema que creo que no se ha profundizado más y que habría que tener un elemento muy particular, que es cuando se veía que a lo mejor en la Suprema Corte de Justicia se paraba la reforma al Poder Judicial, que al final hay que recordar que el voto de Alberto Pérez Dayán traicionó al Poder Judicial ya, ¿no? Pero en el previo hubo actos de desesperación para ver cómo se podía hacer algo al respecto. Y entonces surgió esta reforma constitucional, que es la supremacía constitucional.
en el cual se le da la facultad al constituyente permanente, y al Poder Legislativo, de ser el que tenga la última palabra, e irle quitando las facultades que tenía la Suprema Corte de Justicia como máximo tribunal. Entonces, ese es un golpe que incluso supera al Ejecutivo. Si no se han puesto a pensar, yo creo que todavía muy a detalle, que quien se adueña del proceso ahora es realmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por encima del Ejecutivo y del Judicial. Y eso puede tener sus implicaciones para los últimos 3 años de la administración de Trump, donde puede convertirse ahí la estrategia para parar. Luego las modificaciones a la ley de amparo, donde el más afectado ahí son las personas morales, más que las personas físicas. Pero lo que estamos viendo con las modificaciones es el proceso para desaparecer la ley de amparo como la conocemos y la suspensión, por ejemplo, de actos durante el amparo. Especialmente con obra pública, con los amparos colectivos, etcétera, que tiene una parte positiva, porque hay que recordar que en algunos temas han abusado de esos amparos colectivos, como por ejemplo la aprobación del tema del aborto y algunos otros más, pero en otros pues sí hay un abuso ahí. Y otro, meter más delitos en la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ir en contra del libre desarrollo de la personalidad, es decir, si decimos nosotros que un señor que se cree mujer es señor, hoy en día podríamos acabar en prisión, según esta reforma. De la elección rápidamente, me voy, todos conocemos, fue un 13% de participación, estamos hablando de casi 100 millones que tiene el listado nominal, personas que votaron fueron casi 13 millones, ¿no? Ahí podríamos ver primero la participación, la media nacional en el 320 más o menos, y aquí los estados están por color partidista. El que tuvo mayor participación fue Coahuila, pero aquí vemos cómo pues más de la mitad de los estados no tuvieron, aquí están en rojo, no tuvieron una participación menor al 13%, algunos de estos de oposición, y ya si lo vemos en particularidades, Coahuila fue el que tuvo mayor participación y eso tuvo que ver por la elección del Poder Judicial local, que ahí en ese estado sí le pusieron competencia a los candidatos del gobernador y entonces por eso hubo mayor movilización. Segundo lugar, Durango, que tuvo elección de ayuntamientos, por eso se fue a 1968. Sin embargo, aquí hay que decir que la votación para ayuntamientos fue del 45%. Es decir, mucha gente que votó para ayuntamientos no votó para el Poder Judicial local. Y aparte aquí, en el Poder Judicial local, eran candidaturas únicas, que fue una cosa única en el país, ¿no? A la cubana, sin candidato, un candidato único se acabó. El tercer estado, Veracruz, que también tuvo elección de ayuntamientos, ahí fue el 1942. Aquí es muy interesante porque en la elección de ayuntamientos votó casi el 50%, el 49.98%. Hubo elección de Poder Judicial local, pero no toda la gente votó en esta parte. Y en cuarto lugar tenemos San Luis Potosí, que ahí era interés del gobernador por tener control del Poder Judicial local, y que aparte es muy del estilo del gobernador Gallardo el tema de la operación política. Y bueno, el que quería quedar bien, digamos, con la federación fue Chiapas, que aparte es el estado que muestra el mayor número de irregularidades. En la reunión del Consejo General del INE, cuando se calificó la elección de ministros, se mencionó que había casi 900 casillas con errores, desde que votó más del 100%, casillas donde hubo boletas sin doblar y con la misma caligrafía, etcétera. Bueno, todo eso pasó en el estado de Chiapas. ¿Quiénes son los que menos tuvieron votación? Guanajuato, que votó el 6.65%, estado pues un símbolo de la oposición. Recordar que fue el único estado que ganó en esta elección pasada la oposición, Xochitl Gálvez. Luego tenemos el caso de Jalisco, que también es oposición quien gobierna, y fueron menos de medio millón los electores aquí. En tercer lugar, va California, que históricamente es un estado que no participa, es el que tiene siempre participación del 30%, 40%, no es normal que haya sacado 8.99%, pero desde que le quitan la visa a la gobernadora, dejó de operar para todos los procesos, es decir, se desapareció la operación política ahí. Baja California Sur, no hubo elección judicial local, el gobernador no se quiso meter en la elección, y el caso extraño de Sonora, que Durazo le baja la guardia a la operación, que coincide con los señalamientos que ha tenido de vinculación con el crimen organizado y posibles investigaciones. Entonces ahí
Digo, ahí son ya hipótesis muy parecidas. En lo que respecta a distritos electorales, el distrito 1 de el distrito, perdón, 10 de Villaflores en Chiapas tuvo una participación del 41.73. Aquí es donde se ubica toda esta parte. Y para que ustedes se den una idea, en la elección presidencial, este distrito de Villaflores, Claudio Sheinbaum ganó con el 89%. Sí, queda claro que es ahí el control político total. En segundo, Bochil, que es otro distrito ahí en Chiapas, que votó el 30%. Y después los 3 distritos de Coahuila, el de San Pedro, el de Monclova y el de Ramos Arizpe, con una votación de 27, 26 y 25. En el caso de los de menos participación, el 1 y 2 se lo llevaron La Barca en Jalisco y Tepatitlán. Para que nos demos una idea, aquí en La Barca votaron 15,490 personas en ese distrito. Es decir, va a haber jueces electos por una cosa muy pequeñita de votos. Aquí está la demostración. En Tepa son 16,623 votos, votó el 4.56. Tercer lugar, San Miguel de Allende, que votó el 5.3%. Valle de Santiago en Guanajuato, 5.54, y Lagos de Moreno, el 5.79. Votaciones muy pequeñas, un margen de votación muy pequeño que se da ahí al respecto. Ahora, ¿cómo quedó, de los resultados? ¿Quién quedó en primer lugar por estado? Aquí es interesante porque Hugo Aguilar prácticamente se llevó casi todos los estados, incluyendo estados de oposición, en primer lugar, fue el que ganó en primer lugar el estado. Lenia Batres gana Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, cuyos gobernadores se identifican más con el lado radical de Morena, con los morenos puros. Yasmín Esquivel en Querétaro, estado opositor, y San Luis Potosí, que es del verde ecologista. Y curioso, Loretta Ortiz gana Nuevo León. En lo que respecta a distritos electorales, en primer lugar, Hugo Aguilar ganó en 196 distritos. Después Lenia Batres quedó en primer lugar en 68, Yasmín Esquivel en 29 y Loretta Ortiz en 7 distritos. Ahora, sobre el tema del voto nulo, que ese es algo también a considerar. Aquí solamente estoy poniendo voto nulo, no estoy poniendo aquí el voto incompleto, que le pusieron otro término. ¿Qué es el voto incompleto? Es aquel voto que la gente hizo por un número nada más, o por 2 números, 3 números, no por todos los números que le correspondía votar. Por lo tanto, es un voto incompleto, es un voto que no queda invalidado, al contrario, se cuenta, pero que pues no es la planilla completa. Entonces, ese es un voto, digamos, medio completo, medio nulo. No lo contabilizamos, es algo para un análisis más claro. Pero aquí vemos el voto nulo, el que anuló directamente su voto. Y encontramos cifras interesantes. Tlaxcala, el 20% de la gente con voto nulo. Chihuahua, que cosa curiosa, porque el voto nulo aquí fue muy alto, pero en la votación del Poder Judicial local no. Es decir, la gente, es un fenómeno nada más particular, la gente fue a votar aquí por el Poder Judicial local, no por el federal. Eso es un dato interesante. En Durango y Veracruz queda claro que es porque la gente no le quedó de otra, anuló, porque votó por ayuntamiento y dijo, bueno, aunque no estaban en el mismo lugar la casilla, eso hay que decirlo, estaban en lugares distintos. ¿Por qué? Porque se pusieron menos casillas, porque no hubo recurso. Entonces, había casillas donde se concentraban 3, 4, 5 secciones electorales para la votación judicial y en otras donde siempre se ubica. Entonces, incluso llegaba gente y veían que era la del Poder Judicial y se salía. O en algunos lugares, doble, sí, claro, sí. Y en algunos lugares sí se pusieron en el mismo lugar, aunque con una separación un poco ahí. Entonces hubo gente que yo creo que les dio pena decir, ya voté y anuló su voto, ¿no? Un porcentaje muy alto. Aguascalientes estaba opositor, y luego, bueno, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Campeche, Nayarit, Ciudad de México, Colima. ¿Y quiénes son los que menos? Bueno, Tamaulipas 10%, Coahuila 10%, Yucatán, Estado de México, Baja California, Hidalgo, Querétaro, Baja California, esos son los que son abajo de la media, Morelos, Guanajuato, 9%, Sinaloa 9%, Quintana Roo 8.99%, Jalisco 8.98%, que fue de los de menos participación, quiere decir que los que fueron sí sabían a qué iban a votar. Sonora igual, muy parecido, Puebla, y digamos, los más fieles al sistema, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León y Chiapas. ¿Cómo queda la Corte ya en su integración? Bueno, pues como ustedes saben, Hugo Aguilar, nuestro nuevo Benito Juárez, queda como presidente porque fue el más votado. Y aquí es interesante porque Hugo Aguilar, yo he visto que lo ponen como, no, es que es del observador. Pues digamos que sí, pero le debe la presidencia a Claudio Sheinbaum,
porque Sheinbaum lo operó. Y aquí hay una anécdota que les dio muy particular. Hugo Aguilar, entre las cosas, él se convirtió en un negociador de la coordinadora y de otros organismos ante el gobierno federal de ese tiempo. Después, incluso en el gobierno de Fox le dieron una de los premios de juventud en su momento, porque era de la comunidad indígena, alguien bastante hábil y reconocido. Y bueno, lo pusieron a operar cosas como el tema de la coordinadora y algunos otros movimientos así. Y él fue un operador de Alejandro Murat. Salomón Jara, el actual gobernador, que es enemigo número 1 de Murat, se empezó a bloquear a Hugo Aguilar en su campaña en Oaxaca. Y entonces él le pide apoyo, él era funcionario del Instituto Nacional Indigenista, le pide apoyo a la presidenta para que no lo bloqueen. Y a partir de ahí dicen, oye, pues, ¿qué pasa si es el tercero en la discordia y gana la presidencia de la Corte? Entonces, por eso en este mapa aparece así. Y luego está Irving Espinosa, que es un abogado de toda la vida de Ernestina Godoy, fue el secretario técnico de la Comisión de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México hace tiempo. Aristides Guerrero, que fue el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno. Y Giovanni Figueroa, que fue una cuota de los gobernadores. Él es Nayarita, pero es también de la Universidad Iberoamericana y bueno, fue parte del consenso que logró la operación de la presidenta. Así es. Y de López Obrador tenemos las 3 ministras en funciones que repiten, que ganaron, Lenia, Loreta y Yasmín. Aquí la lucha entre ellos dos fue intensa y Yasmín se siente traicionada. Entonces posiblemente a lo mejor se pase este bloque. Estela Ríos fue la consejera jurídica del López Obrador, no queda duda que es cercanísima al López Obrador. Y la neutra, que no quiere decir que sea independiente, sino neutra, es decir, ha jugado tanto con López Obrador como con Claudio Sheinbaum, que es Sara Irene Herrerías, que es gente de Gertz Manero. Entonces va a jugar conforme le corresponde. ¿Esto qué puede llegar a pasar? Que la Corte, por primera vez, Sheinbaum tenga control de la Corte. Pero tiene la contraparte natural, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que 4 de los 5 son López Obradoristas puros, desde Celia Maya, Bernardo Batis, Rufino León y Verónica de Gives. Celia Maya hay que recordar que fue incluso funcionaria de la CONAGUA al empezar el gobierno del López Obrador, candidata a senadora, gobernadora de Morena, etc. Y actualmente miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Bernardo Batis, bueno, fue procurador del López Obrador. Rufino H. León fue el responsable, el subsecretario de movilización de la Secretaría de Transporte y Movilidad de la Ciudad de México cuando López Obrador, y fue el responsable, ¿se acuerdan ustedes de cuando se hizo el replacamiento de placas en su momento con López Obrador? Verónica Gives, que también es miembro del Consejo de la Judicatura, nombrada por López Obrador. La única de Sheinbaum es Indira Isabel García, una abogada colimense, que fue la que lograron meter ahí en consenso el otro bloque de gobernadores. Por lo tanto, si algo no gusta en la Suprema Corte de Justicia, la respuesta se dará, pues, en el Tribunal de Disciplina Judicial. De la elección de ayuntamientos, nada más mencionaré, no voy a meterme al caso de Durango, que es un caso particular, sino voy a meter al caso de Veracruz, porque se dio un dato aquí interesante, que casi no he visto que salga a relucir. Todos los partidos tuvieron un aumento en el número de municipios que gobiernan, menos Morena, que tuvo una baja de 68 municipios. Y a esto, otro, ya no me, Benjamín, si me ayudas a darle clic, ya no jaló. Bueno, aquí está el tema de la votación, nada más aquí rápido el caso Veracruz. Morena que aumenta, la segunda fuerza es MC, y aquí de las fuerzas políticas, lo que le decía, ¿no? Perdió votos y municipios, el que crece más es MC. Me voy a ir a esta otra lámina que aquí muestra el comparativo de la elección del 21 a la del 25 en Veracruz. Y todos crecen, menos el PAN en el tema porcentual. El número de votos, todos pierden casi, menos el caso de MC, que tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Y aquí el último dato que les quería presentar, que es en tantos municipios repitió el partido gobernante del municipio. Por ejemplo, Morena repitió en 41 municipios contando Durango y Veracruz, el PRI en 14, el PAN en 6, MC en 3, el Verde en 4, el PT en 2. Pero ya en números globales, estamos hablando que en 28 repitió el partido, en 28%, y en el 72% hubo alternancia. Eso es un dato muy interesante por lo que viene en el 27, porque
queda claro que la gente, más en ese cargo que es un cargo de cercanía directa de la población con el gobernante, hay cambio, pero quiere decir que la gente no está al 100% convencida y sí tiene, digamos, pues el que no están de acuerdo al 100%. Eso puede ser muy interesante para lo que viene en el tema del 27. Claro, lo que sí hemos visto, y eso por eso lo ejemplifico acá, es el aumento en los lugares de mayor población. En las zonas más urbanas, Morena está teniendo un impacto importante. Y bueno, aquí voy a brincarme esta parte de detalle, pero nada más por mencionar que todavía hay en algunos lugares donde el cacicazgo es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Playa Vicente, el Verde, sin Morena, ganó en el 92% de los votos, el 92% de los votos, ¿no? Sí, vamos, sigue habiendo, y hubo en 16 municipios una diferencia menor a 100 votos, en Veracruz, por ejemplo. Y bueno, el tema del crimen organizado, que sí queda muy clave que en esta elección fue la más violenta en el caso de Veracruz, y algunas lecciones políticas que podemos ver en general del proceso electoral muy particular, ¿no? Entre ellas el tema de que el abstencionismo ha sido el ganador en muchos procesos en México, fue donde más ganó, pero ojo, no hay que irnos con la finta, no representa un tema de rechazo, sino representa indiferencia. O sea, si hubo mucho rechazo, es más, el porcentaje de abstención en México es más o menos del 50%. Entonces, sí hubo un porcentaje de rechazo, así de no queremos votar porque no entendemos, no nos gusta y contra el gobierno y lo que ustedes quieran, la clase política, pero sí hay un porcentaje de apatía, que eso puede generar efectos para el proceso del 27 y para procesos locales que pueden seguir viniendo. Es decir, lo malo de esto es que pues, se genera una mayor apatía y un descaro. Segundo, el crimen organizado. En el caso de Veracruz fue muy obvio. Y es más, si uno revisa los datos, fue un pleito entre el cártel Jalisco Nueva Generación que patrocinó a MC y el cártel del Golfo que patrocinó a Morena. Por eso, si ustedes ven los asesinatos y los muertitos eran o de MC o de Morena. Fue una lucha directa del crimen organizado ahí, que aparte eso lo podemos trasladar en el caso del Poder Judicial, donde también vimos casos de candidatos que tienen una fuerte vinculación con el crimen organizado. Y que queda claro que el crimen organizado dice, pues yo quiero tener mis propios jueces, quiero tener mi propia dinámica para tener todo eso en lo particular. Y bueno, también hay que mencionar de esta parte ya final, el que sigue después de todo este tema del proceso, más allá de los resultados. Yo diría tres cosas que son elementos fundamentales para entender esto. Primero, ahora sí que el 1 de septiembre van a tomar posesión, vamos a ver un proceso de aprendizaje en el que van a convivir todavía jueces y magistrados que están en funciones actualmente, que fueron en la tómbola, tuvieron la suerte de quedarse hasta el 27, entonces va a haber casos, va a haber tribunales donde va a haber gente con experiencia y gente sin experiencia. Así que si tienes suerte de que te toque uno bueno, pues ya será. Pero digamos que en ese proceso de aprendizaje pueden pasar cosas muy interesantes. Entonces, van a ser 2 años de aprendizaje y la incertidumbre jurídica no se va a dar de la noche a la mañana, sino va a ser con el pasar del tiempo en el que va a ser como la humedad, se va a ir penetrando la incapacidad y las mañas que se van a ir generando en ese sentido. Porque a final de cuentas, pues, digamos, esto se convirtió en una elección política, no una decisión jurídica. Segundo elemento, que tiene que ver con que ahora vamos a tener decisiones de toma de decisiones políticas y no jurídicas, es decir, se va a resolver bajo un enfoque político y no jurídico. Eso tiene un peligro, porque si hay una presión popular para sentenciar a alguien, esa va a triunfar. O si hay una presión política para a ese no lo vas a castigar, no lo van a castigar. Es decir, ya no va a ser por un tema jurídico, sino por un tema político. Eso es la causa por politizar esta parte. Y el tercer elemento a considerar, y que creo que es algo que creo que la comisión sí puede hacer de forma muy particular, es que a diferencia del pasado, ahora tenemos un mapa más completo del Poder Judicial y se puede hacer un cabildeo muchísimo mayor. Por lo menos ya sabemos quién es el juez y quiénes son los jueces y de dónde vienen y se les puede exigir distinto. Es decir, creo que se abre una oportunidad para un tema
de cabildeo más particular y de seguimiento, de observatorio particular de cómo van resolviendo muchos de estos jueces en los distintos campos. Ese era todo de mi parte. Excelente. Pues excelente, Memo, este seguimiento tan puntual que le has dado a la elección, pues pocas personas se lo han dado, y pues nos ilustra mucho qué fue lo que pasó este 1 de junio, qué fue lo que presenciamos, esto que vimos de la altísima abstención, ¿no? Que si le sumamos el voto nulo, pues menos del 10% votó, ¿no? Por los que ahora quedaron a cargo del Poder Judicial. El resultado político es aterrador. No hubo un tema que la presidenta dice mucho de que no votaron porque no quisieron. Pues no votamos también porque no había por quién votar. No hubo candidatos por los cuales pudiéramos votar, ¿no? De lo poco que pudimos analizar, pues no había candidatos que tuvieran experiencia, profesionalismo, independencia o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues fue una toma con ínfulas democráticas del Poder Judicial, y además tuvimos no solo eso, sino que el proceso completito tiene una marca indeleble de ilegitimidad, ¿no? Ilegítimo en todo, ¿no? En el resultado de la votación, en las candidaturas, en el proceso, en la sobrerepresentación, en la extorsión de los senadores. Bueno, todo fue ilegítimo, y así de legítimo esperemos que no sea tan grave, pero el funcionamiento de este nuevo Poder Judicial. Y bueno, esto toca directamente al actuar de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? En materia de derechos humanos, pues quien se encarga, muchos son los jueces, ¿no? Y entonces nos van a tocar jueces politizados, inexpertos, torpes, corruptos y con alianzas que no sabemos. Entonces, pues muchas gracias, Memo, por... Yo también, aparezco por tarde. Muy bien. Entonces, hay poco quórum, como dirían. Perdón, pues es para... ¿Qué influencia o qué va a tener Muy buen punto. Hay que recordar que no, sí lo van a tomar en cuenta, sin duda. Yo creo que son parte de las presiones que se van a dar, pero hay que también tomar en cuenta que Estados Unidos ve por Estados Unidos. Si no nos hagamos ilusiones de que lo harán para que en México haya democracia, sino para que no les afecte a ellos en el tema de administración. Entonces yo creo que va a ir mucho por en esa parte va a ir mucho ese punto. Entonces va a ser, creo que sí va a influir en distintos temas, va a ser un tema de exigencia, y por eso es que no han desaparecido los órganos autónomos, por ejemplo. Es decir, se les pasó a depender de la Secretaría de Estado, pero ¿por qué no se han desaparecido? Porque están todavía en el TEMEC. Entonces, en la renegociación, sin duda, va a haber temas en los que se va a mencionar el tema del Estado de Derecho y van a ser puntos, especialmente en temas que sí hay una vinculación muy fuerte de preocupación, tema laboral, por ejemplo, en temas de telecomunicaciones, eso, donde hay un interés particular por las inversiones que tienen. Pero yo creo que lo van a ir campechaneando y sí lo van a ir platicando. A ver, en esa dinámica actual, sí, el gobierno mexicano le tiene pánico al gobierno norteamericano. Eso no hay dudas, y por ahí puede ser algún punto de cambio particular. Muchas gracias.